Les habla Jorge Jair Rivera Peña, estudiante de imágenes diagnósticas de la tecnología de la Universidad Nacional Abierta de Estancia UNAD Colombia. Les voy a presentar los protocolos de columna lumbar, como es en el protocolo de resonancia magnética. El protocolo de columna lumbar hay unas contraindicaciones clínicas, como es por lesión o trauma, proceso infeccioso o inflamatorios, anomalías congénitas, posible lesión de la médula espinal, malformaciones congénitas de la médula espinal, cáncer o tumores. La preparación del paciente para ingresar al resonador tiene que tener en cuenta lo que es el consentimiento informado por escrito para ingresar al resonador. Consentimiento informado por escrito de autorización de inyección de medios de contraste. Retirar todos los objetos metálicos del paciente, verificar la tasa de filtración glomerular. La posición del paciente es en posición de cúbito supino, que entra primero la cabeza. Los localizadores. Primero está en el plano axial y plano sagital. En el plano axial se enmarcan la posición coronal y la otra en la posición sagital. En el plano sagital igualmente se enmarca lo que es la parte de la coronal y la parte sagital para poder realizar lo que son los cortes en sí. Corte de nivel. La planeación de los ejes axial y sagital se deben realizar con un filubio que cubra su totalidad de la columna lumbar. En este caso, ser necesario según patología, se realiza secuencia precontraste y poscontraste en T1 en los planos axial y sagital. Plano axial se planea desde el eje coronal y sagital, como lo explicaba en la primera gráfica, en dirección cráneo-caudal. El eje sagital desde el pedículo a pedículo. De ser necesario, según la patología, se grafican los demás espacios de la columna lumbar. El plano sagital se planea desde el eje axial coronal. En este mismo plano los cortes deben ser paralelos al canal medular de los bordes lumbar de la apófisis transversa derecha a lateral de la apófisis transversa izquierda. O sea, va de derecha a izquierda para el corte sagital. Aquí pues ya miramos lo que es la dirección de las fases. En el plano lo que se hace del tipo de la secuencia, tiempo eco, tiempo de retardo, grosor de corte, la matriz, el protocolo de hombro. Las contraindicaciones son por contusión ósea, osteonecrosis, síndrome de edema medular, trastornos sinoviales, neoplasia, ruptura de ligamentos, pinzamiento del nervio. Preparación del paciente. Igual, consentimiento informado para ingresar al resonador, consentimiento informado por escrito, por autorización para la aplicación del medio de contraste, retirar todo lo que es la parte de objetos metálicos, verificar la filtración de la tasa glomerular. Posicionamiento. Cabeza, primero va en decúbito supino,
cabeza entra primero, la ubicación de la antena, en el hombro, en la bobina flexible, una bobina flexible grande que se utiliza para la, la proyección que se va a realizar. Aquí pues ya miramos lo que son los localizadores que está en plano axial, en plano coronal y en plano... Sí, en el plano coronal. Estos pues van de igual manera, se coge para el plano coronal de la parte superior del que sea por encima de la articulación del hombro hasta la parte inferior del ángulo de la escápula. Nivel del corte. La planeación de los ejes axial, coronal y sagital se deben planear con un filubio lo suficiente grande para la articulación del hombro. En el plano axial, el plano coronal y el plano sagital. En el plano axial se grafica a partir de los planos sagital y coronal. En este último plano se grafican los cortes perpendiculares a la articulación glenohumeral desde la parte más superior de la articulación acromioclavicular hasta la porción inferior de los ligamentos glenohumeral. En el plano coronal se grafica desde los planos sagital y axial. Este último plano sagital en los cortes deben estar paralelos a la cabeza del húmero desde el proceso coronoideo hasta la región más posterior de la cabeza humeral. Plano sagital se grafican desde los planos coronal y axial. De este último plano se grafican los cortes perpendiculares al músculo supraespinoso. En el plano coronal los cortes deben estar paralelos al húmero, desde la porción más lateral del músculo deltoides hasta dos cortes más mediales de la cavidad glenohumeral. Aquí ya van la secuencia, lo que es T2, T1, T2 FATSAT, T1 y T2 FATSAT en el plano. Tipo de secuencia, tiempo eco, tiempo de retardo, grosor de corte, los intervalos en el campo de visión, la matriz, la adquisición. Protocolo de rodilla. Las contraindicaciones en trastornos de menisco, anomalías de la médula ósea, trastornos sinoviales, neoplasia de huesos, desgarro de ligamentos como son ligamentos cruzados, colaterales y retinacular, condromalacia, osteocondritis y fracturas. Preparación del paciente. Consentimiento informado para el ingreso al resonador, el consentimiento informado por escrito para autorización del medio de contraste, retirarse toda la parte de objetos metálicos, la verificación de la tasa glomerular, posición del paciente va en decúbito supino, entrando primero los pies. Aquí pues estamos mirando lo que son el plano axial, el plano coronal y el plano sagital. En esos tres planos se va a planear la parte del estudio que se está realizando para verificar así las secuencias. Nivel del corte. La planeación de los ejes axial, coronal y sagital se deben planear con un filubio lo suficiente grande para cubrir la articulación de la rodilla. El plano axial se grafican a partir de los planos sagital y coronal
En este último plano los cortes deben ser paralelos al cóndilo medial y lateral del fémur en el plano sagital, perpendicular a la línea del fémur, y la tibia deben cubrir toda la articulación de la rodilla, desde la tuberosidad tibial hasta el borde superior de la rótula. En el plano coronal se grafica desde los planos sagital y axial. En este último plano se grafican los cortes paralelos al cóndilo medial y lateral del fémur, y en el plano sagital paralelo a la línea media del fémur y la tibia. Los cortes se planean desde la patela hasta la línea de la arteria poplitea. Plano sagital. Se grafica desde los planos axial coronal. En este último plano se grafican los cortes paralelos al fémur en el plano axial perpendicular a la cabeza femoral. Los cortes se planean desde la corteza externa del trocánter mayor hasta la porción interna del acetábulo. Aquí ya están las secuencias. Se hace en el plano axial, coronal y sagital. Tipo de secuencia: tiempo eco, tiempo de retardo, grosor de corte, el intervalo, el campo de visión, la matriz y la adquisición. Gracias, este es el tema que me puse a continuación y expuesto ante ustedes.